A lo largo de la historia en Call of Duty Mobile han existido jugadores con habilidades asombrosas. Por ejemplo, el mejor jugador con sniper que pareciera que los enemigos traen imanes. Y por supuesto el emblemático escopetero del BR que seguramente ya conoces. Hoy te traigo los 5 mejores jugadores en Call of Duty Mobile. ¿Te gustaría saber quiénes son? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista de los jugadores que a lo largo de la historia siempre han destacado. Yo espero que les guste este tipo de videos. Antes me gustaría agradecer a YodoXD por hacerse miembro del canal. También a los demás miembros por apoyar mi contenido. En verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Para esta lista vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. La primera es que sean conocidos por la comunidad, porque efectivamente gente desconocida, jugadores muy buenos siempre va a existir, pero no sabemos quiénes son. El desempeño de sus jugadores tienen que ser a nivel no competitivo, es decir individual, ya que en competitivo normalmente importa tu equipo. Y por supuesto jugadores de todos los tiempos, ya que efectivamente algunos ya no están activos, pero en su momento dieron de qué hablar porque destacaron sobre todo del resto. Pero principalmente priorizaremos a los jugadores de la versión global, es decir, no de la versión Garena. Después de analizar a varios jugadores, esta es mi lista. Por cierto, solamente serán 4 puestos. En el puesto número 4 nos encontramos a Rie, quiero pensar que así se pronuncia. Rie es un jugador japonés cuya habilidad más impresionante es el control de los mapas que tiene en las partidas de multijugador. De primera instancia pareciera que este jugador está campeando, pero si analizamos un poco sus jugadas, veremos que las mini rotaciones que hace son más que perfectas para predecir a sus enemigos. Y es que la lectura que tiene de los UAV y del sonido realmente están a otro nivel. Pareciera que él sabe exactamente por dónde van a aparecer sus enemigos porque siempre ya los tiene apuntando, pero sobre todo siempre se las arregla para casi nunca encontrarse 2 contra 1, es decir, él siempre los tiene a su disposición. Este jugador se hizo bastante conocido gracias a que comparte su contenido en la plataforma roja, donde literalmente vemos que con cada arma siempre saca nucleares. En pocas palabras ha dominado al 100% el estilo de juego táctico, algo realmente impresionante. En el puesto número 3 tenemos a Flaco. Si eres un sniper seguramente ya lo conoces o has escuchado hablar de él, y es que efectivamente este jugador fue quien sentó las bases para lo que hoy conocemos. Y es que este jugador no es precisamente nuevo, al contrario, es un jugador de las primeras temporadas. Entre sus mejores técnicas podemos ver que este jugador sin ningún problema dominaba los apuntados y disparos rápido, pero sobre todo tenía una excelente puntería. En su momento Flaco era sinónimo de perfección cuando hablábamos de jugar con sniper, y es que encontrarlo en una partida significaba básicamente una humillada segura. No es de extrañar que se haya vuelto bastante popular y en su canal de YouTube con tan pocos videos lograr un éxito realmente enorme. Todos los canales de los jugadores estarán en la descripción para que los vayas a ver, porque efectivamente da gusto ver cómo este hombre jugaba con sniper por allá en el 2020. Si bien es cierto, a lo largo de los años aparecieron nuevos jugadores con sniper que presumían ser los mejores, está claro que no pudieron alcanzar lo que este hizo. Actualmente este jugador ya no sube contenido, ya no sube videos a su canal, pero desconocemos si él aún sigue activo en el juego. Pero si de algo estamos seguros, es que este jugador no solamente fue bueno, sino que se le considera para muchos incluso una leyenda. En el puesto número 2 tenemos a Broken, seguramente el jugador más popular actualmente. El jugador alemán retirado del competitivo del BR impone en las partidas cada vez que alguien ve su skin del zombie. Sin embargo, no es a su skin a la que debes tener miedo, es a su escopeta y su excelente movilidad. Literalmente el control que tiene de la cámara y sensibilidad es perfecto, se podría decir, fallando incluso bastantes pocas balas. Este jugador se hizo famoso gracias a crear y popularizar
realizar diferentes movimientos, entre ellos el Wall Slide, el Ladder Jump, Double Jump y por supuesto Broken Movimiento. Broken es tan popular que muchos jugadores intentan replicar sus movimientos en las partidas, sin embargo son tan complicadas que seguramente a más del 99% no les sale, ya que como dije antes, para lograr esto no solamente se ocupa tener excelente puntería y sensibilidad, sino que también se ocupa saber cuándo y en el momento exacto debes moverte. Este jugador es bueno con cualquier clase de arma, sin embargo en lo que más destaca es en la escopeta y su clase de ninja. Además este jugador tiene un récord de 52 kills en Alcatraz. Actualmente este jugador sigue bastante activo en sus diferentes plataformas, sin embargo en el competitivo al parecer ya está retirado. Broken, grábate bien este nombre, porque seguramente si lo ves en partida, prepárate para perderla porque este hombre también sabe rushar. El puro nombre a mucha gente ya lo pone nervioso. Y en el puesto número 1 tenemos a Hypher, el creador de contenido más grande. Sin embargo, no es la creación de contenido lo que lo pone en esta lista, por supuesto que no. Este jugador tiene récords en bastantes juegos, no solamente en Call of Duty Mobile. También ha sido número 1 en Apex Legends Mobile, Rules of Survivor, Cyber Hunter y Fortnite para móviles. Eso quiere decir que la experiencia que tiene este irlandés realmente es de impresionar para los juegos móviles. Actualmente es el creador de contenido más grande de este juego, pero como dije antes, que sea creador de contenido no lo pone en esta lista, sino que también fue top global en temporadas anteriores. El nivel que tenía jugando partidas igualadas en leyenda era relativamente bastante bueno. Recordemos que antes no se veía mucha gente jugar de forma muy profesional. Además de tener buen control del mapa y buen control de retroceso, aprovechaba bien cada aspecto a su favor. El escenario, las aptitudes, las rachas, él sabía perfectamente cómo sacar provecho de eso y efectivamente le funcionaba. Al ser un jugador bastante bueno, muchos jugadores iban a su canal y le pedían guías y él por supuesto empezó a subir algunos trucos y tips. Actualmente Hypher sigue activo en el juego y su nivel es bastante bueno, pero por supuesto su prime estuvo siempre en las primeras temporadas. Aunque ustedes no lo crean, este jugador ha logrado que mucha gente se inspire en sus jugadas e intente replicarlas. Esta fue mi lista. Considero que todos los jugadores mencionados merecen el respeto de la comunidad. No se pretende ofender a nadie con este video y mucho menos a los jugadores. Recuerden, esta ha sido mi lista. Y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya entretenido. Me gustaría saber para ti quién es el mejor jugador. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi la lista de los jugadores, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.